15 de agosto del año 2025 empezamos la introducción del tema humildad y la obediencia a la fe en el pacto de gracia. Oremos. Amado Creador, Señor, venimos ante ti completamente inútiles como barro en tus manos, Señor, sin nada que traer de un mérito personal o algo que sirva en nosotros. Nos humillamos en tu presencia como siervos indignos para que el precioso tesoro de tu Santo Espíritu sea derramado en nuestros corazones y como contenedores de barro de ese aceite celestial y sagrado, podamos vivir vidas dignas para tu gloria, Señor, en el cumplimiento de tus promesas y de tu voluntad en nuestra vida. Háblanos esta noche, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo y en ese nombre, en el sacrificio y en la sangre derramada que nos hace perfectos ante ti, nos entregamos y disponemos el corazón para recibir tu palabra en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, el texto de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 9, dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dios bendiga su palabra. Voy a tocar una cita comentada del profeta, mensaje influencia. Dice profeta: siempre escuchen, sean conscientes de su pequeñez. ¿Quién es usted? Meta el dedo en un balde de agua y sáquelo, y encuentre el hueco donde metió el dedo. Luego diga: ese soy yo. Una interesante perspectiva que tiene el profeta respecto a lo que somos. En este caso de meter el dedo en un balde, pues no genera ninguna influencia, ningún efecto. El agua ni siquiera se inmuta por la presencia de nuestro dedo y cuando lo sacamos, como que no pasó nada. Bueno, dice, ese soy yo. Entonces, es interesante ver en la perspectiva del ser humano que el pecado le ha hecho un ser inútil para su propia salvación. Todo lo que haga un ser humano, sin importar cuán acertado sea el método, qué tan cercano a la voluntad de Dios, nada es suficiente para que Dios le acepte. No existe conocimiento humano, ni práctica, ni sacrificio personal, pues en la perspectiva de Dios, todo lo que hace el hombre está manchado de pecado. Nuestras justicias son inmundas ante Dios. A pesar de esto, el ser humano siempre trata de lograr un mérito. Por ello, el verdadero creyente debe ser consciente de su insuficiencia para poder tratar con Dios mediante la perfecta obra de redención hecha por el unigénito. Es el único canal aceptado para venir a Dios. En otras palabras, cuando nos acercamos a Dios, no podemos hacerlo bajo ninguna obra de mérito personal. No importa si esta obra es, digamos, yo puedo hacer los 1000 sacrificios del rey Salomón y no por eso Dios me tiene que aceptar. Yo pudiera repetir las técnicas de los profetas y nada de eso significa que a mí, en mi capacidad personal de hacer las cosas igual que la hicieron otros siervos de Dios, eso no garantiza nada respecto de Dios. Dios solamente nos acepta cuando venimos a través de la sangre, a través del sacrificio del Señor Jesucristo, a través del único camino que Dios nos dio para llegar a Él. Sigamos en la misma cita. Dice el profeta: uno no es nada.
Uno no será echado de menos después de un tiempo, un tiempito después de que haya partido. Tendrán una procesión fúnebre por acá y eso es todo. Pero su influencia seguirá y seguirá y seguirá. Es decir, hermano, realmente mm, como personas, y cada generación puede dar testimonio de esto, no importa qué tan popular ha sido una persona, a medida que su entorno va muriendo y luego que él muere y los que lo conocieron mueren, pues allí quedó el tema. Quizás se acuerde su nieto, quizás se acuerde alguien allegado, pero tampoco es que se lo tenga presente todo el rato para estar pensando en esa persona. Simplemente uno se va con el tiempo, pero la influencia que dejó, lo que esa persona hizo de verdadero o lamentablemente también hizo de malo y que impactó las vidas en cierta forma, eso va a perdurar. Miremos, por ejemplo, para los que estudian historia y la estudian un poquito a profundidad en sus causas, la influencia de Hitler, la influencia de Stalin y de esos hombres totalitarios en sus métodos, hoy siguen operando con otra máscara en el movimiento woke, en el movimiento LGTB, que utiliza la política para destruir y atacar a todo aquel que no se pliegue a sus intereses, igual que los nazis, igual que los comunistas. Exactamente utilizando las leyes del Estado para generar su influencia, como la maldad de estos hombres que lograron eh, generar esos movimientos de terror y destrucción siguen presentes. Su influencia sigue presente con otro nombre, con otra máscara, con otros impulsadores, gestionadores y, y proveedores económicos para este fin, pero ahí está. Ahora, no solamente en la parte mala, sigamos leyendo. Por eso es que hoy, por eso es por lo que hoy, en medio de los incrédulos, no han podido explicar ni alejarse de la influencia de un hombre, Jesucristo. ¿Quién fue Dios hecho carne? Cuando Él introdujo su vida acá abajo en la tierra, hizo un punto de succión que atrae a todos los hombres hacia Él. En un gran remolino de su vida que una vez estuvo sobre la tierra, usted no puede acercársele sin ser atraído a eso. Entonces vemos también que, por otro lado, la influencia de Jesucristo, cuando Dios se hizo un tabernáculo de carne en el cual vivir, un ser humano en el cual vivir, llamado el unigénito Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es un punto que no solamente dividió la historia en lo que se refiere al aspecto humano, sino que cambió la configuración de las realidades espirituales. Él cerró las puertas del infierno y de la muerte porque le quitó las llaves al enemigo. Antes de eso, el infierno influía sobre la tierra de manera libre, pero el Señor, luego de su muerte y resurrección, cerró los infiernos, cerró el infierno, cerró la tumba de la libertad que tenían estos espíritus de influenciar en la cultura. Y hoy vemos que su influencia ha sido muy disminuida. Estaríamos en un mundo con realidades 100 veces peores si no hubiera sucedido lo que Jesucristo hizo. También en los cielos cambió la configuración celestial. La vida de Jesucristo cambia el acceso a los cielos y cierra y lleva la sangre al propiciatorio celestial para cerrar el círculo de redención. Vemos entonces que la influencia de Jesucristo en el cielo, en la tierra y en el infierno fue de tal magnitud que simplemente, por más que físicamente haya muerto, resucitado y ya no esté presente físicamente en la tierra, su influencia permanece. Pero ¿cuál es el poder de la influencia de Jesucristo? Una humildad gigante, una humildad que empezó en los cielos, donde Él siendo en la semejanza de Dios, no se sujetó a eso, sino que se anonadó, se despojó, haciéndose hombre, naciendo como un esclavo y muriendo la muerte de un criminal para poder salvar, siendo inocente, para poder salvar a toda la raza caída de Adán. Entonces,
Mire el poder de la influencia potenciada por una humildad celestial. Entonces el profeta dice, pero usted y yo no somos nada, no somos nada. Y cuanto más entendamos esto, más podemos entrar en el plan de Dios que Dios tiene para manifestar a través de nosotros el poder de su palabra en promesas cumplidas y en una vida sobrenatural, en una atmósfera celestial traída a la tierra que Dios quiere que nosotros vivamos. Ese es el tema central de este pequeño estudio que lo voy a cerrar el día domingo, pero hoy vamos a tener la introducción. ¿Cómo es que la humildad, mediante la obediencia a la fe, nos va a llevar a la manifestación de las promesas en una manera tal que el ser humano no puede concebir? Veamos el estudio. Según nuestro texto dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a ver el significado de esto. El reconocimiento consciente de nuestra insuficiencia. ¿Por qué somos insuficientes? Porque fuimos concebidos en pecado, fuimos formados en maldad, vinimos a este mundo hablando mentiras y no hay justo a los ojos de Dios ni siquiera uno. Todos, en el acto de Adán, todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que no importa la religión que inventemos, no importa el sacrificio que tratemos de hacer por nosotros mismos, jamás alcanzará para llamar la atención de Dios. Entonces, si reconocemos conscientemente nuestra insuficiencia, eso nos coloca en la línea de la atención de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Dios mira al humilde, mas al altivo lo aleja de sí. ¿Quieres que Dios te atienda? ¿Quieres que Dios se fije en ti? Humíllate. Tú y yo, si queremos que Dios nos atienda, nos tenemos que humillar. Entonces, el reconocimiento consciente de nuestra insuficiencia nos coloca en la línea de atención de Dios. Allí, en ese reconocimiento, se hace manifiesto el camino que el propio Dios otorga al hombre. Camino, verdad y vida en un pacto de sangre y la autoridad del nombre. Allí se encuentra el poder para vencer al mundo, porque cuando uno se humilla, el único camino que le queda es Jesucristo. Y reconocer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y entonces eso nos coloca precisamente en este parámetro. Primera de Juan 5, versículo 4-5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ven? Para que nosotros pudiéramos nacer de Dios, el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, anonadándose, despojándose de su majestad en los cielos, para venir a nacer como hombre. Y por medio de su muerte y resurrección, nos da el nuevo nacimiento. Entonces, fíjense, todo el nuevo nacimiento empieza en humildad, en la humildad de Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que es nacido de Dios, mediante su humildad y siendo humilde, según este parámetro, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál fe? ¿Qué debemos creer para vencer el mundo? Acá lo dice. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí está. No es una super fe que yo me concentro y digo, yo soy superior al mundo y yo voy por medio de la fe de que yo soy superior al mundo, voy a vencerlo. No, definitivamente es el camino opuesto. ¿Quieres vencer al mundo? Debes creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la fe que vence al mundo según los parámetros de Dios. Esta fe victoriosa es para aquel que no tiene fe en sí mismo, ni tiene fe en un grupo religioso, en una denominación. No confía en métodos o técnicas, ni sacrificios personales. Solamente su confianza, es decir, solamente su confianza está en ese camino ordenado por Dios. Allí está el poder, en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados,
resucitó para nuestra justificación. Allí está el poder de vencer al mundo. Y la humildad es la manera de caminar ese camino. ¿Quieres caminar con Dios? La humildad es la manera de caminar ese camino de fe. Entonces, nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Dicho de otra manera, y disculpando con las disculpas de la audiencia, no cuando se nos da la gana a nosotros. Pero es que yo necesito ahorita. Eso puede ser una percepción personal, pero Dios nos exalta cuando es el tiempo de que Él nos quiere exaltar. Ahora veamos esto un poquito con calma. Fe y paciencia heredan las promesas. ¿Por qué tenemos que confiar en el tiempo de Dios? Porque el tiempo de Dios, de acuerdo con su soberanía, para manifestar la promesa. Amén. Y toda promesa solamente tiene la respuesta de sí y amén. Es decir, para comenzar, hay certeza absoluta de que Dios va a contestar. Y eso es lo primero que nuestra fe humilde debe arraigar en el corazón. De que la respuesta no existe en Dios, no existe en Dios el no. Si venimos conforme a su plan y voluntad y tomamos una promesa de la palabra, es imposible que Dios nos niegue el cumplimiento de esa promesa. Y al venir de acuerdo con el pacto, es decir, viniendo en el nombre de Jesucristo, bajo la sangre, bajo el nombre y el plan de Dios para creer, ¿qué debo creer? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, acá lo dice. Amén. Entonces, de acuerdo a eso, entendemos que el paradigma de la gracia ya puso todos los recursos de la palabra dentro nuestro. Como decía el profeta, todo lo que necesitamos para nuestra jornada en la tierra ya está dentro nuestro por el Espíritu. Bien, entonces fe en ese poder interior que Dios puso en el nuevo corazón. ¿Por qué le llamo poder interior? Porque la palabra que está puesta en el corazón tiene poder de manifestación. Esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón, que tú la crees, por sus llagas hemos sido sanados, tiene poder de manifestación, como una semilla. Entonces, ¿qué nos toca? Sino únicamente confiar que ese fruto se manifestará en el mejor tiempo. ¿Quién mejor que Dios para ejecutar la liberación en el momento exacto para que su gloria sea mayor y con ello superar nuestras expectativas de cumplimiento? Porque Dios no quiere hacer lo que le pedimos, sino conforme su naturaleza quiere darnos más allá de lo que pedimos o entendemos, porque ese es Dios. Entonces debemos confiar en su tiempo. Cuando Dios llegó a Abraham, llegó en el mejor tiempo. Alguien puede pensar que Dios es un poquito sádico, porque justo llega cuando Abraham ya se estaba muriendo, pero llegó para rejuvenecerlo y darle 70 años más de vida. Alguien pudiera decir que Dios es un poquito sádico de dejar que los jóvenes hebreos caminen directamente hacia el fuego sin hacer nada, pero Dios llegó en el mejor momento, cuando ellos estaban en el fuego. Y no solamente llegó para liberarlos del fuego, llegó para ponerlos en eminencia, para demostrar que el Dios de ellos era superior al Dios de Nabucodonosor y superior al fuego y superior a todo el mundo conocido. Entonces, puede ser que nos parezca que estamos sufriendo, pero si nos humillamos ante Dios, veremos que será en el mejor tiempo. Yo no digo que tenemos que esperar 25 años más. No estoy diciendo eso porque los tiempos están a la mano. Pero si quieres que Dios te atienda y Dios manifieste su poder más allá de lo que pides o entiendes, nuestro camino es humillarnos ante el Señor y confiar en su tiempo y en su momento. Porque por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Y entonces, el siguiente consejo de nuestro texto dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él.
Ansiedad tiene su raíz en la incredulidad y en el temor. Dos principales cosas que destruyen la fe y la salvación en la experiencia del creyente. Estoy hablando de salvación en su manera total, si no solamente la salvación futura del lago de fuego, la salvación que implica sanidad, prosperidad, libertad, victoria sobre los problemas, etcétera, etcétera. Temor e incredulidad destruyen la fe y la salvación en la experiencia del creyente. Sin embargo, derramar el corazón ante Dios es el antídoto. En otras palabras, tienes ansiedad, tienes temores, si quieres ser libre de eso, derrama tu corazón delante del Señor. Pues la confesión y el arrepentimiento permiten la manifestación de la limpieza de la sangre. Ese es el pacto eterno de redención. La sangre derramada de Dios. La sangre que ha sido derramada por nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos esas cosas que hay en el corazón, esa ansiedad, ese temor, cuando lo hablamos con Dios y lo entregamos, la sangre viene a ser el poder milagroso que te libera de la ansiedad. Ahora, vamos a encontrar que verbalizar los problemas y dificultades, entregándolos al poder del Creador, libera nuestro ser de las cadenas de la desgracia. Ejemplos están por toda la Biblia. Aún la ciencia médica reconoce esto. Quienes mueren de paro cardíaco o problema de corazón son en su gran mayoría, y hermanos, es una gran mayoría, casi el 99%, son personas que no pueden expresar en palabras sus preocupaciones o temores. En otra forma de decirlo, un poco más criolla, sería se comen sus problemas. Nunca cuentan a nadie, son seres que no hablan de sus problemas, como dicen, la procesión va por dentro. Bueno, eso genera una condición física en el corazón que los lleva finalmente a morir. Esto es algo que usted puede investigar en Internet. Entonces, es importantísimo para el creyente expresar su ansiedad, echar su ansiedad ante el Señor. Es perfectamente legítimo que lo hagas. Señor, ya tengo 60 años, ¿me voy a llegar a casar? Señor, tengo 80 años, mi corazón, qué sé yo. Lo que nosotros percibimos como una realidad física, fuente de nuestra ansiedad, es lo que tiene que ser entregado, para que entonces Dios a través de eso logre su mayor gloria. ¿Por qué tenemos que entregar la ansiedad? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y cómo sabemos que Él tiene cuidado de nosotros? Porque antes de la fundación del mundo, ya Jesucristo había sido inmolado por nuestros pecados. Antes de la fundación del mundo estaba decretado de que tal manera amó Dios al mundo, o sea, su creación, que envió al unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que antes de la fundación del mundo, y Juan 3:16, hablan ya de que todas nuestras fallas y errores habían sido solucionadas antes siquiera de que lleguemos al mundo mediante el nacimiento proveniente de nuestra madre. Como dice la Biblia, hombre nacido de mujer. Y antes de que este hombre nazca, su boleto al infierno fue anulado. Sus pecados fueron perdonados. Su, el apartamiento, el divorcio que tenía con Dios, no sé cómo decirlo de otra manera, fue anulado. Y toda acta en contra suya, toda hechicería, brujería, herencia satánica, maldiciones generacionales, todo fue clavado en la cruz antes de que nosotros, hombres o mujeres, hayamos nacido. Dígame usted si eso no significa cuidado. Los padres de familia son cuidadosos en proveer para sus generaciones. Están haciendo los presupuestos y las cosas y compran seguros, ahorran para traerles para la educación de los hijos,
pero ¿quién puede ahorrar para la vida eterna? Sin embargo, Dios había previsto no solamente las cosas que pertenecen a lo espiritual, sino también las que pertenecen a lo físico, la salud, la alimentación y toda promesa que está en la Escritura, ya estaba previsto porque Dios tiene cuidado de nosotros. Así que al nacer de nuevo de la palabra, o sea, hablar las cosas, nos libera. Al poner en palabras los temores y incredulidades, trayéndolas bajo la sangre, la perspectiva eterna de la justificación y perfección en Cristo nos eleva a los vínculos del pacto. Allí el poder de Dios se manifiesta para quien se somete a la paciencia y la confianza en el poder de Dios a su favor. Esta clase de creyente es la que Dios espera que seamos. Dios espera que creamos en su cuidado, porque Él lo ha demostrado ampliamente. Que creamos en su poder para que toda promesa que es en Jesucristo, sí y amén, se va a cumplir en nosotros en el mejor tiempo, para que Dios sea glorificado y para que nosotros tengamos el mayor disfrute. Si no, pregúntenle al padre Abraham. Bien, ahora, por eso dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Qué significa ser sobrios y velados, ser sobrios y vigilad, ser prudentes y vigilen? Es orar sin cesar. Es necesario, hermano, cuidado. La excesiva confianza es la otra cara de la moneda del temor, donde el orgullo y la autosuficiencia hacen ciego al creyente incauto, ocultando el temor bajo suficiencia personal. No, yo sé que a mí Jesucito me cuida, papito lindo me guarda, pero es que tengo que estar preocupado. No, yo ni siquiera, oh, cuidado, cuidado con eso. Eso te coloca en la trampa del enemigo. Por eso, vigilar en oración con acciones de gracias nos mantiene dentro de la atmósfera de la palabra. Yo estoy seguro que no solo, no a pocos, sino a la gran mayoría, en algún punto de tu vida, Dios te ha dicho, antes de hacer algo, ora. Y si no te lo he dicho, lo has aprendido. Porque cuando has querido hacer las cosas, aparte de Dios, descuidadamente, las cosas te empiezan a salir mal, bastante mal. Y aprendes por experiencia que es mejor encomendar las cosas que vas a hacer al Señor. Entonces, vigilar en oración con acciones de gracias nos mantiene dentro de la atmósfera de la palabra. Allí el cumplimiento es hecho pasado. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Llamando las cosas que no son como si ya fueran. Y la manifestación es segura en el amor de Dios por nosotros, porque tú sabes que Dios te ama. Cuanto más le pidas al Señor, Señor, dame espíritu de gracia y oración. Señor, alértame siempre a estar orando, a buscarte. Pon en mí la necesidad, pon en mí el hábito de orar y Dios te provee, porque eso es conforme a su voluntad. Entonces, más y más verás cómo las cosas se inclinan al favor de la manifestación de la palabra de Dios en la vida. Entonces, al orar sin cesar, estamos siendo sobrios y velad, porque el adversario nos busca. Dice, al cual resistir firmes en la fe. O sea, a Satanás hay que resistirlo firme en la fe. ¿Cómo resistimos firmes en la fe? Sabiendo que ya está hecho, ya está cumplido, ya está dentro nuestro. La promesa, la necesidad que tienes, está dentro tuyo, ya está dentro tuyo por el poder de Dios. Por ello, negar circunstancias es la manera de expresar la fe de Jesucristo dentro nuestro en esta guerra que clama por cautivar la atención y la intención mediante el razonamiento. Es decir, Satanás siempre te va a decir, mira, date cuenta, razona, ¿acaso no te está doliendo? ¿Acaso no te falta? Date cuenta dónde estás, mira cómo estás. ¿Qué está haciendo? Tratando de que quites
la atención de la promesa cumplida y del amor de Dios y del poder de Dios para que pongas tu atención en tus problemas actuales. Entonces allí ya te ganó la batalla. Porque el diablo utiliza, como siempre, el razonamiento. Mira, pero si no tengo, mira, pero si me falta, mira, pero me duele. Entonces eso significa que no estoy sano. Cuando la Biblia dice que ya estás sano, allí es donde necesitas ser humilde para renunciar a tu razonamiento y seguir confiando en la palabra de Dios. Entonces, este tema, hermanos, tiene una clave importantísima, tanto que le vamos a dedicar un estudio propio este domingo. Este temita de resistir firmes en la fe, lo que viene a ser la obediencia a la fe en humildad. Sigamos. Ya para terminar, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y esto nos hace, digamos, responsables de interceder. Interceder porque, hermano, el mismo problema que tú tienes, lo tiene alguien más. Por eso, como dice aquel gran versículo de la humildad, no mirando solamente por las cosas nuestras, sino también mirando, o sea, atendiendo a las cosas de los demás. Porque la intercesión suple lo que a alguien que no tiene fe, tu fe le puede suplir. Alguien quizá no tiene fe para recibir, pero tú tienes fe que Dios le puede dar. Y eso ayuda, porque un miembro, dice el apóstol Pablo, un miembro ayuda al otro miembro en la función propia de cada órgano, de cada miembro, ayudándose unos a otros. ¿Cómo nos ayudamos unos a otros? Orando. Es la mayor fuerza. Quizá hay cosas que yo no pueda físicamente hacer por mi hermano o por mi hermana, pero Dios sí puede. Y si yo tengo la fe de que Dios puede, eso suple a mi hermano la fe que quizá él en este momento no pueda tener. Va a pasar el tiempo inevitablemente en que ese hermano que yo ayudé con mi oración me ayude a mí con su oración. Haga algo por mí, orando, intercediendo, quizá lo que él no puede hacer físicamente, pero puede pedirlo. Y aquel que sí puede, responde a la oración y a la fe de mi hermano. Por eso es tan importante que nosotros oremos unos por otros y nos mantengamos unidos en esa intercesión, en ese cuidado, en esa atención de ver por mi hermano, por mi hermana. Orar por nuestros ancianos, orar por nuestros jóvenes, orar por nuestros niños, orar por nuestros hombres que van al trabajo. Hay tantas cosas. Y esa oración que puede parecer rutinaria, que puede parecer simple, puede salvar vidas, hermano. Puede hacer grandes cosas en el adelanto del reino de Dios. Bueno, esa fue la intercesión, la introducción de nuestro tema sobre la humildad y la obediencia a la fe en el pacto de gracia. Teniendo esto presente que hemos estudiado, vamos a entrar el domingo a desarrollar completamente este tema. Oremos, amado Padre Celestial, tú, Señor, como arquitecto, perito arquitecto, como alguien excepcional en arquitectura, pon este fundamento de tu palabra en nosotros para edificarnos en templos donde habite tu presencia por el Espíritu. Háblanos, Señor, a cada uno. Danos revelación acerca de la importancia de humillarnos a nosotros mismos delante tuyo y poner nuestra confianza en tu poder y no en lo que podamos hacer. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Toma, Señor, la manera en la cual tú quieras hablarnos. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.